A continuación, el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes le hará la entrega del diploma correspondiente al título de doctor honoris causa a Rafael Correa. Bien, ahora escucharemos la conferencia Economía para el Desarrollo, la experiencia ecuatoriana, a cargo del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por el cariño. No sé si conocen que es mi último viaje como presidente de la República del Ecuador al exterior. Y qué bueno que este viaje sea a Argentina. Y a una universidad pública, una universidad nacional como la Universidad de Quilmes. Estoy muy contento. Gracias a ustedes y las palabras del rector cuando dijo, ahora usted ya es parte de esta universidad, me llenaron de emoción realmente. Muchas gracias, señor rector, por esta deferencia. Un abrazo a usted. Gracias. Un abrazo a Mario, es rector de la universidad, a Alfredo Alonso, vicerrector, al embajador Pedro Villagra, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina encargado, al señor Guillón Long, nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a los señores intendentes y diputados de la República Argentina, a los señores ministros y miembros de la delegación ecuatoriana, a Carlos Velastegui, nuestro encargado de negocios en Argentina, a los señores y señoras rectores de las universidades de Lanús, Avellaneda, Arturo Jauretche y San Juan. Muchas gracias por venir a acompañarnos, señores rectores. Un abrazo a los señores docentes y cuerpo administrativo de la Universidad de Quilmes. Un especial abrazo a ustedes, queridos jóvenes, queridos estudiantes, presente y futuro de la patria grande. Un abrazo a los queridos estudiantes ecuatorianos que se educan en esta patria tan cercana, en esta patria tan querida, la patria argentina. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación. Veo aquí queridos y viejos amigos, viejos por los de años que nos conocemos, no porque estén mayorcitos, pero Jorge, Oscar, León, muchas gracias por venir, ¿no? Querido amigo. Le agradezco a todos ustedes por tan caluroso recibimiento en esta bellísima, interesante alma mater, que tiene poco menos de 30 años de vida, pero que los ha recorrido con muchísima excelencia. Aprovecho para felicitarlos por haber sido pioneros en materia de educación no presencial en Latinoamérica. Cuando se otorga un doctorado, es usual dar una charla magistral. Eso quiere decir que aquel que recibe el doctorado solo habla 1 hora y media, 2 horas, y el resto escucha. Bueno, voy a hablar, pero voy a mostrar cuadros para tratar de ayudar en la explicación. Me interesa más que hablar, decir, transmitir ideas. Y luego, pues si lo permiten las autoridades de la universidad, iniciar un espacio de preguntas lo más amplio posible, ¿no? Esto no es muy tradicional en la entrega de un doctorado, pero les insisto, ya estamos acostumbrados a ser iconoclastas, a romper protocolos, y lo importante es transmitir ideas, ¿no? Transmitir conceptos. Gracias. Para mí siempre, créanme que me es muy grato volver a nuestra entrañable Argentina, la patria de Belgrano, creador de la bandera nacional y promotor de las primeras instituciones educativas y culturales de este querido país. La patria de San Martín, prócer de la independencia de varias naciones, tal como también lo fue Bolívar. La tierra de grandes deportistas, artistas, escritores, pensadores políticos, como Arturo Jauretche, un hombre muy preclaro.
y también la cuna de uno de los grandes líderes espirituales como lo es el Papa Francisco. Aquí se gestaron extraordinarios luchadores por las causas de la paz, la justicia y la dignidad en América Latina, como Ernesto El Che Guevara, Adolfo Pérez Esquivel y otras personalidades que le otorgaron a esta tierra 5 premios Nobel. Quiero expresarles mi agradecimiento profundo por este doctorado honoris causa, que lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano, que con lucidez, valentía, ha sostenido todos estos años el proceso de cambio revolucionario y pacífico que vive mi país, muchas veces enfrentándonos contra dificultades inmensas, algunas de las cuales mencionaré en esta intervención, y contra los poderes fácticos de siempre, que tratan de impedir cualquier proceso de cambio en nuestra América. Tal vez ustedes no lo sepan, pero antes de ser profesor toda mi vida, antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Y por eso regresar a la academia me renueva el alma, más aún cuando las diferencias entre la vida académica y la vida política son abismales, como conversábamos antes de venir a esta conferencia. Por ejemplo, mientras en la vida académica es un pecado no decir la verdad, parecería ser que en la vida política es un pecado decirla, ¿no? Y hay unas asimetrías chistosísimas, ¿no? Cuando los periodistas reaccionarios te dicen de todo es libertad de expresión, cuando tú les contestas es atentado a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es solo para ellos, no para uno. Es uno de los grandes poderes fácticos que tiene que enfrentar el mundo entero, pero sobre todo América Latina, porque la prensa latinoamericana es terrible. En Ecuador, si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. Es terrible, pero bueno, hay que seguir. Qué grato que es volver a la academia. Gracias por permitirme hacerlo. En esta ocasión, conjugando mi pasión por la enseñanza, contándoles las experiencias que hemos tenido en estos 10 años al frente del gobierno ecuatoriano, ejerciendo el más alto honor que puede ejercer un ciudadano, que es el de presidente de la República. Y jamás hemos buscado honores, solo servir, pero obviamente es un inmenso honor, un privilegio que te da la vida. Reciba un cariñoso saludo de Ecuador, pequeña nación sudamericana ubicada exactamente en la mitad del mundo, en la latitud cero, con apenas 257.000 kilómetros cuadrados, una extensión menor que la provincia de Buenos Aires y con similar población que la provincia de Buenos Aires. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, lleno de tesoros naturales, históricos y con una gran riqueza étnica y cultural. Somos el país que ama la vida, el país de los 4 mundos, 4 hermosas regiones naturales totalmente diferentes, la costa marina, playa. Cuando van los argentinos a visitar nuestro país y se meten en el mar se quedan sorprendidos porque el mar es tibio, no es frío. Esa es la costa pacífica. La Sierra Andina, ustedes también tienen Andes, preciosos. La Amazonía, la selva y las Islas Galápagos. No sé si ustedes conocen que cuando se nombró al Papa Francisco, ¿no? Mi querida amiga Dilma Rousseff, en ese momento presidenta de Brasil, hoy expresidenta por esos golpes mediáticos, por esos golpes judiciales, por esos golpes legislativos, que muchas veces acepta la región y el mundo entero mirando hacia otro lado y con tremendos dobles estándares, ¿no? Porque cómo se trató el caso Brasil y miren cómo se trata el caso Venezuela, con qué asimetría. En ese momento, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, conoce que han nombrado un papa argentino. Y ustedes saben, pues, la eterna rivalidad entre Brasil y Argentina, ¿no? Por el fútbol, etcétera. Entonces dice, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Nosotros los ecuatorianos no tenemos ningún problema con aquello. De seguro el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero el paraíso es ecuatoriano. Así que todos bienvenidos a visitar mi país. Ojalá lo podamos recibir a todos para que disfruten de los tesoros del Ecuador, pero también para presenciar los profundos cambios ocurridos en los 10 años de nuestra revolución ciudadana. Nuevamente, gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la experiencia ecuatoriana en lo que llamamos la década ganada.
El título de esta conferencia es Economía para el Desarrollo de la Experiencia Ecuatoriana, y creo que podemos transmitir importantes ideas para administrar la sociedad, la economía y sobre todo para enfrentar potenciales crisis como lo hemos tenido que hacer los 2 últimos años en Ecuador. Pero antes de aquello, pues quisiera recordarles que estamos en el continente más desigual del planeta. Al mismo tiempo somos el continente más cristiano, por si acaso, ¿eh? Y el signo más recurrente del Evangelio es el compartir el pan. Y el pan se comparte muy poco en nuestra América. Y el problema no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. América Latina es la clase media mundial. Los economistas somos especialistas en promedios, ¿no? Pero los promedios esconden terribles realidades. Dicen que el economista es aquel tipo que es capaz de decirle a un pobre hombre que tiene la cabeza metida en un horno hirviendo y los pies metidos en un balde de agua helada, que en promedio se encuentra bien, ¿no? Entonces, los promedios esconden terribles realidades. En nuestra América ustedes pueden encontrar ricos más ricos que en Suiza y pobres más pobres que en África. Por eso cualquier proceso de cambio verdadero en nuestra América tiene que empezar y terminar hablando de distribución del ingreso, de la riqueza, hablando de justicia social, hablando de igualdad de oportunidades. En el caso de Ecuador, la comparación entre la década de la Revolución Ciudadana, básicamente 2006, finales de 2006-2016, yo asumí en enero de 2007, asumí la presidencia de la República. La comparación de esta década y la década neoliberal que la precedió, 1996-2006, permite ver las enormes diferencias en economía política, las enormes diferencias en cuanto, por ejemplo, distribución del ingreso y la riqueza. Entre 1996 y 2006, lo que llamamos la larga y triste noche neoliberal. Ecuador, como en general América Latina, fue el laboratorio predilecto para experimentar todas las tonterías y novelerías neoliberales. Y tenemos que reconocer que muchas veces no eran impuestas, sino agenciosamente requeridas, ¿no? Exigidas. Vengan, experimenten con nosotros. Autonomía de bancos centrales, libre cesión financiera, explotación laboral, eufemísticamente llamada flexibilización laboral, etcétera. Entonces eso se dio sobre todo entre 1996 en mi país y 2006. Empezó de antes, inicio de los 90. A ese periodo le llamamos la larga y triste noche neoliberal. En esa década, la economía ecuatoriana, medida a través del PIB nominal, pero en moneda dura, dólar, creció 85%. Ustedes lo ven en el gráfico. Al pasar de 1996 al 2006, al pasar de 25.214 millones de dólares a 46.802 millones de dólares. Mientras que en el 2006 y el 2016, la década de revolución, más que se duplicó, es decir, crecimos más. La economía es más del doble de aquella que recibimos hace 10 años, medida en dólares. Aquí hemos tenido un pequeño descenso. No necesariamente es crecimiento el año 2015, decrecimiento es reducción de los precios de nuestros productos. Entonces, el nivel de precios, que es el deflactor implícito del PIB técnicamente, con el que se mide la producción, se redujo. Y aquí en el 2016 sí tuvimos un decrecimiento de 1.5%, como explicaré más adelante. Es decir, en términos de crecimiento, en la década neoliberal la economía creció 85% en tamaño. Durante la Revolución Ciudadana se ha más que duplicado. Pero lo más importante, en la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos personales fue pro rico. En el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro pobre. Mientras que entre 1996 y 2006, el ingreso del 10% más rico creció, creció todo esto, 112%. Los más ricos, toda la economía creció, pero los más ricos crecieron mucho más que el resto de la economía. Más que se le duplicó su ingreso en época neoliberal. Los pobres solo vieron incrementar su ingreso del 20%. Con la Revolución Ciudadana la economía crece más, pero los pobres son los que reciben esta tasa de crecimiento, 112%, más que duplican sus ingresos, mientras que los ricos también se han beneficiado, pero solo ven crecer sus ingresos 40%.
Es decir, entre el 2007 y 2016 los ingresos del 10% más pobre crecieron 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron 40%. Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, con la Revolución Ciudadana crecemos más. Tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Por ello, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, decreció 9 puntos, siendo Ecuador uno de los países que más ha recibido desigualdad en América Latina. Y de hecho, pues estudios de la CEPAL nos ponen como los 3 países menos inequitativos de la región, cuando antes la región andina era de las regiones más desiguales del continente más desigual del planeta. La supremacía, queridos jóvenes, del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del socialismo del siglo XXI que practicamos. Es lo que nos define, más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital. No puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano, expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social, justa repartición de la producción y de los frutos del progreso técnico. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Antes, la remuneración del capital representaba el 36% del ingreso nacional. Mientras que la remuneración del trabajo representaba menos del 32%. Hoy ese capital, 2015 fue un año atípico por problemas, pero normalmente se encuentra aproximadamente un 30% en cuanto a participación del ingreso nacional, y la participación de la clase trabajadora, de la masa salarial, ya supera el 37% de ese ingreso nacional. El resto son las actividades pues unipersonales, profesionales, etcétera, donde no hay una clara distinción entre capital y trabajo. Pero lo importante es que la mayor parte del ingreso nacional ahora la recibe la clase trabajadora. Y esto es importante, fundamental. La excesiva remuneración al capital en nuestra región, por medio de intereses, rentas, utilidades, es una de las mayores fuentes de inequidad en nuestra América Latina. Los países más equitativos, ustedes tendrán que de ese pastel la clase trabajadora se lleva 60-70% y el capital solo el 20%. Sin duda, durante la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora. Y eso hizo que se redujera aún más ya esa pequeña participación que tenían los trabajadores en el ingreso nacional. Y las mejoras laborales siempre han sido difíciles de lograr por el chantaje del capital de mal con ellos, por la explotación laboral, los bajos salarios, la tercerización. Eso significaba, tú no trabajas para mí, pero no eres mi empleado, te contrato una tercera empresa y de esa forma eludo responsabilidades laborales. Eso es lo que encontramos cuando llegamos al gobierno en Ecuador, y esa era una forma de precarización laboral muy extendida en América Latina. Entonces, es difícil cambiar esas cosas por el principio de que mal con ellos, por la explotación laboral, pero peor sin ellos, por el desempleo. Peor sin esa explotación del capital porque se genera desempleo. En Ecuador resolvimos ese dilema trabajo-capital con medidas creativas e incluso inéditas. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, pero nosotros introdujimos una nueva categoría, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar. Se puede pagar el salario mínimo para evitar ese mal mayor, el desempleo, pero con la nueva legislación ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. En otras palabras, hay reparto de 100% de utilidades hasta que el último trabajador haya ganado ese salario digno, definido como el que permite a una familia comprar la canasta básica de consumo. Con esto algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo, pero la realidad es que los efectos han sido asombrosos y han superado nuestras expectativas. Desde su implementación en el año 2011 empezaron a subir los salarios promedios, y ya en el año 2014, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. Pero este es un concepto muy interesante, salario digno. Se puede pagar el mínimo, como su nombre lo indica, mínimo, no es el justo,
para evitar el mal mayor desempleo. Pero tampoco permitiremos que la empresa base su rentabilidad en la explotación de los trabajadores, así que nadie podrá declarar utilidad hasta que el último trabajador haya ganado el salario digno. La pobreza por consumo en estos años de Revolución Ciudadana pasó de 38.3% al menos de 26% en el 2014, hasta donde tenemos cifras actualizadas. Esta reducción de 12.5 puntos porcentuales se explica, y esto también es muy importante, por 5.4% efecto crecimiento de la economía, ¿no? Y 7.1% por efecto redistribución. Es decir, se reduce la pobreza, pero no exclusivamente por cuestiones de crecimiento económico, sino que incluso se reduce en mayor medida por redistribución. En el periodo 1995-2006, la pobreza solo tuvo, por consumo, hay varias formas de medir pobreza, ¿no? Básicamente 4, por necesidad básica insatisfecha, que es un indicador bien inexacto, ingreso, consumo, y la pobreza estructural, que ya medimos en el 2009, pero antes no se medía en el país, no tengo series de tiempo lo suficientemente largas. Pero ustedes ven que en 95 la pobreza se encontraba en 39.3%, y en el 2006 está en 38.3%, es decir, en más de 10 años se redujo solo un punto. Y en esto hay que estar muy atentos, porque este es uno de los argumentos que enfrentamos siempre para decir que el modelo neoliberal redujo más pobreza que la década de la Revolución Ciudadana, porque ellos toman como punto de referencia la crisis económica del 99, son la trampa de las estadísticas. Es decir, este fue un episodio generado por el mismo neoliberalismo, muy especial, que nos destrozó como sociedad, ya vamos a hablar más adelante de aquello. Y de aquí solo quedaba reducir, pues, pobreza. Pero si ustedes toman toda la amplitud del periodo neoliberal, en verdad fue un fracaso total en reducción de pobreza. Tanto la pobreza en general cuanto la pobreza extrema prácticamente permanecieron estables. Sin embargo, para efectos de comparación de la economía política y de la redistribución que se ha vivido, consideremos el año 98. Lamentablemente estas encuestas son encuestas de condiciones de vida que en nuestro país se hacían no periódicamente, sino cuando había plata, ¿no? En 95, 98, 99 y ahí volvimos a hacer en el 2006. Ya había subido por efecto de las dificultades económicas la pobreza y luego logran reducirla. Pero, ¿cuál es la diferencia en economía política? ¿No? Aquí se reduce la pobreza en 6.5%, pero por efecto crecimiento exclusivamente se debió reducir 8.4%. Lo que pasa es que por efecto redistribución hubo mayor concentración del ingreso y la pobreza solo por ese efecto crece casi 2%. Es decir, a diferencia de la década ganada de la Revolución Ciudadana, donde la pobreza disminuye por crecimiento y se refuerza ese efecto por redistribución a favor de los pobres, en la época neoliberal es lo contrario. Se reduce pobreza por crecimiento, pero tiende a crecer la pobreza por acumulación y el efecto neto es apenas 6.5%. Como veremos en detalle más adelante, o en mayor detalle, con 3 medidas fundamentales que tomamos: la recompra de deuda externa a valor de mercado, la renegociación de los contratos petroleros y la mejora en eficiencia en recaudación, se liberaron miles de millones de dólares para la inversión pública, la cual con respecto al 2006 se duplicó en términos porcentuales y creció más del 400% en valores absolutos, pasando a ser una de las más altas del continente. Esta inversión, que ustedes la ven en cifras, aquí en términos absolutos, ¿no?, comparado con el 2006, y porcentualmente también, en un momento dado llegamos a tener casi 15% del PIB en inversión pública. Yo sé que aquí hay Facultad de Economía, ¿sí?, y ustedes leerán en algunos libros de texto el efecto crowding out de la inversión pública, es decir, que inversión pública desplaza inversión privada. Eso es pura ideología, eso no resiste el menor análisis. Eso es un contexto de pleno empleo, cortísimo plazo, bueno, donde obviamente pues no hay que ser economista para, si ya no hay de dónde más comer del pastel y alguien come un poquito más, quiere decir que alguien come menos. Pero cuando hay subempleo, cuando es mediano plazo, eso no tiene ningún sustento. La realidad es que una buena inversión pública es crowding in. Hacer una buena carretera no es que desplaza,
no es que excluye inversión privada, atrae inversión privada, buena energía, seguridad, buen sistema de justicia, buen sistema educativo, etc. Esta inversión pública, pero por esto nos acusan de que excesiva inversión pública, entonces somos estatistas y hemos disuadido a la inversión privada. Son absurdos, que no resisten el menor análisis. Una buena inversión pública atrae inversión privada. Lo que pasa es que también hay economía política. Quieren que los grandes negocios se los demos al sector privado. Yo no tengo problema con adecuada regulación, pero tampoco me voy a sentar cruzado de brazos esperando a que venga a ser el sector privado la hidroeléctrica que tan urgentemente necesitamos. Si no viene a hacerla, pues la hace el Estado. Y eso es lo que hemos hecho en estos 10 años. Hemos construido 8 megaproyectos hidroeléctricos. Esta inversión pública ha generado grandes transformaciones en educación y salud públicas, en vialidad, en infraestructura logística, en telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana y en general en competitividad sistémica y desarrollo social. Gracias a esta inversión estratégica hemos podido afrontar de mejor manera los factores externos negativos que nos han golpeado en los últimos años. Un ejemplo es el duro invierno que nos ha azotado desde inicios de este año. Tenemos un invierno extremadamente fuerte. Ayer cayó la lluvia más fuerte de los últimos 45 años, una lluvia de mayo. En mayo no veíamos una lluvia así desde hace 45 años en la ciudad de Quito. Tenemos afectada, pese a ese duro invierno, menos de 18.500 hectáreas. Sin las grandes obras de infraestructura que hemos construido para riego y control de inundaciones, serían cerca de 150.000 hectáreas las afectadas. 4 de estas grandes obras, a las que llamamos multipropósitos, costaron casi 792 millones de dólares y son para control de inundaciones, básicamente. Las pérdidas evitadas por esas inundaciones son 300 millones anuales, es decir, en apenas 3 años recuperamos la inversión que hemos hecho en esos multipropósitos. Esto ratifica el principio que siempre hemos sostenido de que no hay mejor ahorro que una buena inversión. También vamos a reflexionar sobre eso, porque ahora hay unos conceptos bastante folclóricos de ahorro, que ahorro es meter la plata bajo el colchón. Eso es lo más ineficiente que hay en economía, ¿no? Para que haya inversión debe haber ahorro. Y no hay mejor ahorro que una buena inversión, como el ejemplo que les estoy dando. Pero ahí vienen las trampas de las finanzas públicas. El gasto para esos multipropósitos sí se registró. La pérdida evitada no se registra en ningún lado. Te vienen los neoliberales y dicen gasto público, derroche, y nos engañan, nos inducen error. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahí tiene un gran rol la universidad. Investigar, hacer nuevas categorías, porque en los conceptos y categorías económicas y financieras está la ideología impregnada y nos inducen error. El manejo adecuado de los recursos públicos nos ha permitido pagar la deuda social. Mientras en el 2006 se destinaba el 5.3% del Producto Interno Bruto para el sector social, en el 2016 se destinó 10%, lo cual significa en términos monetarios absolutos cerca de 4 veces más. Y esto es importante, queridos jóvenes. El destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Y los datos evidencian incuestionablemente que antes en el Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, y que ahora manda el pueblo ecuatoriano. En definitiva, en esta década ganada, no solamente tenemos un país más próspero, sino también un país menos injusto. Todavía no puedo decir que tenemos un país justo, pero sí menos injusto. Y prácticamente en todos los aspectos sociales y económicos han existido importantes y sólidos avances. Ahí tienen una hoja de resumen. Esto nos la sacó un periódico opositor para demostrar el fracaso de los 10 años de gobierno, y lo que demostró fue exactamente lo contrario, con sus propios números. Por ejemplo, en los últimos 2 años, sí, nos creció un punto el desempleo, ya lo redujimos nuevamente, ¿no? Pero hasta final del 2016 había crecido un punto por los factores que vamos a ver más adelante. Pero que no dicen, por ejemplo, es que la población económicamente activa creció en cerca de 1,5 millones de personas. Entonces la economía ha generado mucho empleo, pero no fue suficiente para captar la incorporación de nuevos miembros a la fuerza laboral, y sobre todo por la afectación que hemos tenido en los 2 últimos años, por diferentes razones. Aquí tienen el PIB per cápita, cómo se incrementó, se nos ha reducido en el último año, pero de todos modos es prácticamente el doble que hace una década. La deuda consolidada, esa es una de las estrategias de los grupos de poder y de sus principales instrumentos, ¿no? Sus medios de comunicación. Nos trabajan al miedo. La clase media latinoamericana es muy asustadiza. Entonces dice, a mí me va bien, pero todo lo que escucho, entonces mejor voto por la otra opción.
corrupción, endeudamiento, yo creo que ustedes conocen de esas cosas, ¿no? El libreto es el mismo en todos lados, ¿ya? La verdad es que la deuda consolidada es menor al 28% a final del 2016 y es la más baja con la que un gobierno haya terminado su periodo en toda la historia contemporánea del Ecuador, excepto en el 2006, donde Alfredo Palacio sí tuvo un coeficiente de 23%. Pero todos los demás gobiernos han acabado con coeficientes 70, 50, 40%. Pero ahora es el problema. Antes no era problema. Ahora es un problema la deuda, el coeficiente de deuda PIB 28%. Y asustan a la gente que va a colapsar el país si no se toman las medidas, los ajustes, etcétera. Bueno, recaudación, esto hablaremos, se ha triplicado. Formación bruta de capital fijo ha crecido inmensamente. Desempleo, pese a todos los problemas, el 2016 acabamos con una tasa de desempleo de 5.2, pero en un momento dado, ¿no?, llegamos a tener 3.9% de desempleo. Aquí un error, aquí se voy a poner el mínimo, que fue 2014 o 2013, me parece, 3.9%. Entonces nos subió un poquito en los últimos años. Terrible, todo el desempleo es el principal problema, gravísimo. Y es la menor tasa de desempleo de la historia del país y de las menores de América Latina, ¿no? Subempleo, que es un problema que siempre hemos tenido, que es más bajo que anteriormente. Pobreza, hemos visto resultados, extrema pobreza, desigualdad. Inflación, que no es un problema, ¿no? Un tipo de cambio fijo extremo, como era la convertibilidad o la dolarización, o es la dolarización. Como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lo único que controla es la inflación y nada más. Entonces nadie duda que el sistema dolarizado controla la inflación y tenemos inflaciones muy bajas. Reservas internacionales han aumentado, inversión extranjera directa. Tenemos baja inversión extranjera directa, pero siempre ha sido baja y recibimos más que antes de nuestro gobierno. Exportaciones, aquí viene el problema, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. Esto es lo que hemos aguantado en los últimos 2 años, un desplome en exportaciones de casi 10.000 millones de dólares, eso es 11, 12 puntos del PIB, es el mayor desplome en los últimos 30 años. Al menos en los últimos 30 años nunca habían decrecido 2 años seguidos las exportaciones, ¿no? La última vez que esto pasó fue 86-87. Ya veremos cómo tuvimos que controlar importaciones para que no nos estalle el sector externo. Esto lo incluimos porque antes, después de una crisis que tuvimos en el 99, de la cual también ya voy a hablar, lo único que sostuvo a la economía ecuatoriana fue la remesa de nuestros migrantes. En realidad, el neoliberalismo tuvo mucho éxito en una sola exportación, la exportación de seres humanos, ¿no? Generó una migración sin precedentes en la historia del Ecuador. En pocos años millones de ecuatorianos tuvieron que abandonar sus hogares, una verdadera tragedia social. Son dramas humanos, una cosa es hablar de cifras, ¿no? Otra cosa es ver los niños que se criaron sin sus padres. La mujer que fue a trabajar a España a 16 años, abandonando a sus niños de 2, 3 años, para darles a ellos un futuro mejor. El suicidio infantil, que empezó a desarrollarse, es un fenómeno que no conocíamos, por esos chicos que se criaban con sus hermanos mayores, con sus tíos, con sus vecinos, sin tener a sus padres cerca. Esto desgarró al Ecuador entero, ¿no? Esto fue una destrucción social, para mí la mayor de la historia. Pero esos migrantes nunca se olvidaron de su patria. Y ese dólar, ese euro que se ganaban con tanto sudor en el extranjero, lo mandaban al país. Esas remesas llegaron a ser en promedio más que las exportaciones petroleras en ciertos periodos de los 90. Y eso es lo que sostenía la economía ecuatoriana cuando nosotros llegamos al gobierno. Bueno, esas remesas han disminuido grandemente, entre otras cosas porque la gente ya no sale, sino que retorna. Recuerden que la economía se duplicó. O sea, en el 2006 esto era aproximadamente un 6%, 7% del PIB. Ahora es menos del 3% del PIB. Entonces el país ha logrado superar esa dependencia de las remesas de migrantes. Y este dato también es interesante porque una de las cosas que escucharán día y noche es que no hay inversión privada en Ecuador, no hay inversión extranjera. En verdad, pues el número de empresas ha crecido sensiblemente. Son discursos políticos, la realidad es diferente. Este es un cuadro resumen, les insisto, de la década ganada. Prácticamente en todos los indicadores estamos mejor. Si ven el periodo de tiempo de 10 años, si ven de 2014 al 2016, donde nos ha pasado de todo, como ya explicaré, pues obviamente se han deteriorado algunos indicadores, y eso es lo que hacen pseudos analistas, ¿no? Para evaluar a mi gobierno. Eso es deshonestidad intelectual. Quieren evaluar al gobierno, evalúen los 10 años, no los 2 años en que hemos tenido incluso un terremoto de casi 8 en escala Richter. Eso es deshonestidad intelectual. Como ya mencionamos, se tomaron 3 medidas fundamentales al inicio del gobierno para mejorar los ingresos netos fiscales. Recompra de la deuda externa, renegociación de los contratos petroleros,
petróleo es el principal producto de exportación del país, e incremento de la eficiencia en la recaudación tributaria. Sobre lo primero, gracias a un manejo inteligente, soberano, honesto y de muchísima rigurosidad técnica, al inicio del gobierno logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa, pero a valor de mercado, es decir, a cerca de 1/3 de su valor nominal. Con esto no le robamos a nadie, los tenedores de deuda lo habían comprado 1/3, pero esas eran las recurrentes renegociaciones de deuda en Ecuador y en América Latina, ¿no? Iban a renegociar la deuda, pero renegociaban con respecto al valor nominal, no al valor de mercado. De lo que se compraba en el mercado a 30, lo renegociaban con un valor referencial de 100, y llegaban como grandes héroes a nuestro país, y logramos 20% de descuento, tuvimos que pagar solo 80, cuando en el mercado se la podía comprar a 30. ¿Por qué se hacía todo esto? Entre otras cosas, porque muchas veces nuestros delegados para las negociaciones, ellos mismos eran tenedores de deuda externa. Había unos conflictos de intereses terribles. Con la renegociación que hicimos, que se inició con la conformación de una comisión de auditoría, que demostró que esa deuda se había pagado 3 veces, que había sido renegociada, contratada originalmente y renegociada en forma oscura, ilegal, y que los tenedores actuales habían comprado esa deuda a valor de mercado, no a valor nominal, ¿ya? Jugamos duro, dijimos, declaramos moratorio unilateral cuando tengamos muchas reservas, eso hay que hacerlo cuando tenga una posición de fortaleza, no de debilidad, y obligamos a esos tenedores a vendernos los bonos, pero a precios de mercado. Con esto, pues, el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013. Sobre lo segundo, renegociación de los contratos petroleros. Nuestros contratos petroleros se llamaban de participación. Fueron establecidos en los años 90, cuando el precio del barril bordeaba los $16, $20. Y por estos contratos, el Estado, además de ser un extraño en su propia tierra, se concesionaban campos y el Estado no volvió a aparecerse por esos campos petroleros, recibía apenas $4 o $5 por barril. Cuando los precios del petróleo se dispararon, llegaron a $50, $60, las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias. Esto también es algo tragicómico, ¿no? Siempre en todos estos contratos ustedes tienen equilibrio financiero. Entonces, si empieza a perder, mantener el equilibrio financiero, si empieza a perder la compañía, tienen que renegociar para que no pierda tanto, porque se rompió el equilibrio financiero. Cuando empiezan a ganar muchísimo más, ahí sí no se rompe absolutamente nada. Y si usted quiere renegociar, lo llevan a estos centros de arbitraje, de los cuales también podemos hablar en otros seminarios si quieren. Pero, bueno, se volvieron multimillonarias las ganancias de las petroleras, pero nos seguían dando los mismos $4 o $5, pese a que el precio estaba ya $50, $60. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios, donde ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de una razonable rentabilidad y costo de producción, y el resto, no importa el precio, sea 20, 50, 200, va para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. Sin esta renegociación, queridos jóvenes y queridos jóvenes ecuatorianos, sin esta renegociación, estimamos que el Estado ecuatoriano habría dejado de recibir cerca de $33.000 millones entre 2008 y 2016. Nos costó, nos pararon todas las inversiones, se nos fueron 4 petróleos del país, nos tienen demandado ante el CIAD y hasta estos centros de arbitraje, pero con la mayoría de empresas pudimos renegociar, pero tomó tiempo, nos pararon inversiones, se redujo la producción privada. Pese a eso, no hemos ganado con esta renegociación, calculamos cerca de $33.000 millones. Ahí tienen más o menos la ganancia por año. Este monto representa cerca del 42% del total de ingresos petroleros del sector público no financiero para el mismo periodo. Esto es lo que hubiéramos recibido por efecto inercial. Esto es lo que, por efecto inercial. Aquí hay un error. Esto es efecto, sí. No, yo sé. Este efecto cantidad, efecto inercial, sí ha habido un pequeño incremento de cantidad, pero todo esto por la renegociación de los contratos petroleros. Algunos argumentan que los grandes avances de esta última década, porque nadie lo puede negar, ni la oposición más acérrima, a no ser que ya no sea solo ciega físicamente, sino ciega del alma, ¿no? Bueno, hay algunos que son ciegos del alma, pero la inmensa mayoría, incluso si son opositores, no pueden negar los radicales cambios en la última década en Ecuador, pero dicen que ha sido suerte, porque supuestamente hemos tenido los más altos precios petroleros de la historia. Sin embargo, y esta es una idea importante, sin la renegociación petrolera,
ese excedente se hubiera ido a las transnacionales. Aquí tenemos un cuadro en que hemos calculado los precios equivalentes, lo que hubiéramos recibido como precios petroleros sin la renegociación de los contratos. Y por ejemplo, en el año 2012, cuando más alto estuvo el precio del petróleo, sin la renegociación de contratos petroleros, hubiéramos recibido solo $37 por barril. No fue suerte, fue soberanía, compañeros, y la soberanía también produce prosperidad. Pero incluso con lo que hemos recibido, esos 33.000 millones adicionales por la renegociación de contratos petroleros, si ustedes comparan en forma rigurosa el ingreso petrolero que hemos recibido en estos 10 años, no es mayor que el histórico. Lo que pasa es que destrozan el análisis económico. Ustedes tienen que calcular el ingreso neto petrolero real y per cápita para poder comparar con otros periodos de la historia. O sea, no es lo mismo tener 6 millones de habitantes que 16 millones de habitantes y recibir el mismo ingreso petrolero. No es lo mismo que un barril cueste $100 y el precio de extracción sea $99, que al barril te cueste $40, valga $40, pero el precio de producción sea, el costo de producción sea solo $5. Esta segunda situación es más deseable. Entonces hay que comparar, no es lo mismo que hace 37 años, inicio de los 80, el precio del barril haya estado a $40 que ahora haya estado a $100. Esos $40 a valor actual significan más que $100. Entonces es elemental traer los valores, comparar en valores constantes, comparar en valores netos, sacando el costo de producción. Les insisto, puede estar el barril de $100 y si ahora nos cuesta $99 la extracción de cada barril, estamos ganando mucho menos que antes. Y es elemental ponerlo en términos per cápita. Haciendo estos ajustes básicos, es decir, calculando el ingreso real neto petrolero per cápita, aquí tiene el cuadro donde se les demuestra que históricamente Ecuador ha recibido más ingreso petrolero por persona que lo que hemos recibido en estos últimos 10 años. Y en casi todos los periodos sucede lo mismo. Aquí prácticamente igual, excepto el periodo 2002-2006, donde sí hubo un ingreso petrolero per cápita menor. Pero la realidad es que comparando con el histórico que ha recibido el país por persona, en términos netos y reales de ingreso petrolero, en estos 10 años hemos recibido incluso menos. Esto es para derrumbar algunos mitos, ¿no? Todo ha sido suerte en Ecuador. Pero créame que el mundo reconoce lo que hemos hecho, porque estudios internacionales ponen a Ecuador, pero de lejos, como el país que más y mejor aprovechó la riqueza y el ingreso petrolero. Este es un estudio de Boston Consulting Group, les aseguro que no nos quiere mucho, ¿ok? Es norteamericano, y pone al Ecuador como un outsider con respecto a todos los demás países. Esta es una muestra de 22 países, ¿no? En cuanto al aprovechamiento, mientras más alejado del origen, significa mejor aprovechó el ingreso y la riqueza petrolera, y de lejos, pues el estudio nos pone como el país que mejor hizo aquello. El tercer punto que les decía, tercera medida que se tomó, eficiencia tributaria. Casi se triplicó la recaudación tributaria. Pasó de $4.672 millones en 2006 a $12.662 millones en 2016. Pero ustedes dirán, entonces le clavó impuestos a ese pobre pueblo que dio gusto. 86% de esta recaudación es por mayor eficiencia y transparencia. Y tan solo menos del 14% es por nuevos impuestos. Muchos de esos nuevos impuestos ni siquiera son con fines recaudatorios. Ustedes saben que los impuestos tienen varios fines. Recaudación, lo más fácil de recaudar es el IVA, los impuestos indirectos que son tremendamente injustos, proporcionalmente el que menos tiene más paga, son regresivos, técnicamente hablando. Entonces, cuando ustedes quieren es aumentar recaudación, lo más fácil es aumentar el IVA. Tienen fines recaudatorios, pero tienen fines también redistributivos, ¿no? Que el impuesto a la renta, que más tiene, más pague, y con eso se financia por medio de adecuado gasto público, educación, salud, oportunidades para el resto. Y tienen fines de cambio de comportamiento social, cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, un impuesto a los carros que contaminan demasiado. No se busca recaudar, no se busca redistribuir, se busca sencillamente que no contamine. La mayoría de esos nuevos impuestos que hemos aplicado en Ecuador es para estos fines, para evitar contaminación ambiental, para evitar exceso en acumulación de tierras, por ejemplo el impuesto a las grandes tierras improductivas, para tratar de que
sea lo más ineficiente tener esos latifundios sin producir y empiece a vender la gente y se redistribuya la tierra. Tenemos impuestos para proteger la dolarización, el impuesto a la salida de divisas para evitar ataques especulativos. Entonces ya son impuestos que no tienen fines recaudatorios, por supuesto todo impuesto genera una recaudación, ¿ya? Sino que muchas veces tienen fines redistributivos, pero sobre todo han tenido fines de proteger la dolarización y cambiar comportamientos sociales, básicamente para protección del medio ambiente. Pero por esos nuevos impuestos, la recaudación es menos del 14%, el incremento de recaudación. El grueso de la recaudación, ese 86%, es por eficiencia, transparencia. Ya no se permite la evasión, que era el deporte nacional de los empresarios. Y cuando yo digo esto, soy enemigo de los empresarios. No, soy amigo de la verdad. Dígame que estoy equivocado. Y si quieren decirme que estoy equivocado, como la declaración de impuestos es pública, les puedo demostrar. Al opositor que acabamos de vencer en las últimas elecciones, es uno de los hombres más ricos del país. A inicios del siglo XXI, antes de nuestro gobierno, pagó $1.000 de impuesto a la renta. En el 2014 nos pagó $5 millones. O está más próspero que nunca y debería ser el principal fan del gobierno, o antes de evadir impuestos, pues no hay más. Por si acaso, estos datos que le doy es sin incluir la ley de solidaridad que se aprobó en respuesta al terremoto que sufrimos el 16 de abril de 2016. Tuvimos que subir temporalmente 2 puntos del IVA, más otros ajustes para poder iniciar la reconstrucción de ese terremoto que fue terrible. Ya también vamos a hablar más adelante de aquello. Y queridos jóvenes, nos quieren transmitir la idea de que el gasto público es un indicador de la calidad de las políticas económicas. Menor gasto público, mejor política económica. Esto es pura ideología, pura economía política. Sepan ustedes que América Latina en la larga y triste noche neoliberal, probablemente aquí también en Argentina, no he verificado, pero eran leyes que se aplicaban, imponían en toda la región. Y obviamente Ecuador fue el mejor alumno de esta novelería, ¿no? En la época neoliberal se prohibía por ley la inversión. Nosotros tuvimos una ley eufemísticamente llamada de transparencia fiscal, donde se limitaba el crecimiento del gasto en 3% anual. Todo gasto, todo egreso, excepto el servicio de la deuda. ¿Qué fin tenía esta barbaridad? Esto significaba que si encontrábamos uranio o Bill Gates nos regalaba $10.000 millones, no podíamos invertir porque estábamos rompiendo la ley. O sea, esto tiene sentido si lo atamos a ingresos. Se puede decir el crecimiento debe depender de los ingresos para controlar déficits fiscales, pero unilateralmente, grabado en piedra, que independientemente de las condiciones de la economía, independientemente de que se descubren uranio, oro, qué sé yo, solo puede crecer 3% del gasto anual, no tiene ningún sentido. Excepto, ¿no?, para ciertos grupos de interés por 2 motivos. Primero, para que todo lo haga el sector privado, pura economía política, pura ideología. Y segundo, para que si teníamos excedentes, todo sirviera para servir la deuda externa, que eso sí no tenía techo, el servicio de deuda, ¿no? Entonces, era para asegurar el servicio de la deuda. Pero sepan ustedes que pese a todo lo que falta hacer en América Latina, escuelas, hospitales, carreteros, por ley se prohibía la inversión pública. Ese fue el país que recibimos. Y les insisto, esto es pura ideología, todo gasto público es malo. Mientras menor gasto público, mejor política económica. Todavía tenemos pseudoanalistas, ¿no?, que dicen esas tonterías en medios de comunicación. Con ese criterio, Dinamarca, uno de los países más desarrollados del mundo, tiene una pésima economía y una pésima política económica, porque tiene 55% de gasto público con relación al PIB. Y Sudán, uno de los países con menor desarrollo humano, un verdadero desastre, tiene 12% de gasto público, entonces tiene una gran economía, una gran política económica. Son tonterías, es pura ideología. No hay teoría ni evidencia que nos indique el tamaño óptimo del Estado, más aún medido por el gasto público. Todo depende de la situación, cultura, valores de cada país. En la última campaña electoral, a los tiempos tenemos una campaña, fue la segunda vuelta, el balotaje, el 2 de abril, tan ideológica. Se confrontaban 2 claros modelos económicos, sociales, el neoliberalismo y el socialismo del siglo XXI. Nuestro oponente neoliberal proponía, por ejemplo, hacer el sistema de vouchers como en Chile. Eso significa, le doy un cheque a una familia por un cierto valor y ellos contratan, inscriben a sus chicos en escuelas privadas y pagan la diferencia, porque no alcanza, ¿no? Con eso se puede reducir el gasto público en educación, pero no necesariamente significó bienestar social. Si yo privatizo la salud, si deja de ser un derecho humano y se vuelve una mercancía, les aseguro que bajo el gasto público.
pero no necesariamente es mayor bienestar humano, no es necesariamente mejor política económica. Y recuerden que el fin de la economía no es cuadrar cifras, no es el aplauso de las burocracias internacionales, Fondo Monetario o Banco Mundial, es bienestar humano. El fin último de la economía es el ser humano. Peor, cuadrar cuentas financieras. Una de las grandes tragedias de la economía es que la han convertido en una subcategoría de la finanza. La finanza es una subcategoría de la economía, pero lo han hecho al revés. Se puede argumentar que el problema son los déficits fiscales. Muchos gastos generan déficit fiscal, hay que financiar ese déficit fiscal, se acumula deuda, se acumula el servicio y pan para hoy, hambre para mañana. En realidad, a marzo de 2017 tenemos un coeficiente de deuda pública externa. Hace un momento leí la deuda pública total, incluyendo la interna, esta es la externa solamente, que es el verdadero problema de manejar la externa, de 26.3% respecto al PIB. Pero se cumple lo que ya les manifesté. Solamente el gobierno de Alfredo Palacio entregó su gobierno con menos coeficiente de deuda PIB. Todos los demás gobiernos han entregado, al final de sus mandatos, sí, aquí ustedes no lo van a entender, pero en 10 años tuvimos 7 presidentes, ¿no? Por eso las barras están finitas aquí. Ya les voy a contar un poco, no les iba a contar de eso, pero hubo una inestabilidad terrible del año 1996 hasta el 2006. A mí me adoran los estudiantes de historia de Ecuador, porque en 10 años tuvieron que aprenderse 7 nombres de presidente. Depende cómo los cuenten, porque sí, yo creo que Argentina nos ganó por ahí. Porque es que depende cómo lo cuenten, porque hubo una vicepresidenta de un día y un triunvirato de 2 horas. Pueden llegar hasta 11. En cambio, en 10 años con la Revolución Ciudadana solo han tenido que aprenderse el nombre de un presidente. Así que tenemos mucho apoyo entre los estudiantes de historia en Ecuador. Bueno, la realidad es que solo el gobierno de Alfredo Palacio entregó el gobierno con un coeficiente de deuda menor que el que nosotros vamos a entregar. Pero ahora sí hay un problema. Antes no, ahora sí es el problema y nos asustan todos los días que estamos vendidos a China, que esto va a colapsar, que es insostenible el servicio de deuda, te lo comparan con el gasto en educación, en salud, para asustar a la gente. Y esta es una de las tantas trampas de la contabilidad de las finanzas públicas, a la que ya me referí, en la que tanto tenemos que hacer como academia, sobre todo desde América Latina. El hacer creer que todo déficit fiscal es desahorro público. Esto equivale a decir en contabilidad privada que si una empresa obtiene 100 en utilidades e invierte en una nueva planta que cuesta 120, esos 20 diferencias que tendrá que financiar es desahorro. Es un absurdo. En verdad, ahorró, está acumulando activos, ¿no? Tiene 120 de activos acumulados, 100 lo financió con sus propias utilidades, y eso es ahorro, y 20 tuvo que financiarlo. Ahorra sencillamente la parte del ingreso que no se consume, y no todo egreso es consumo. Y los déficits fiscales no implican desahorro si se está, insisto, acumulando activos. Pero ahí viene la trampa. Como en los casos de los multipropósitos, se registran los 700 y pico millones que hemos gastado en los multipropósitos y no se registra por ningún lado, por ejemplo, los 300 millones que estamos evitando en pérdida. Entonces todo es gasto, ¿no? Y nos hacen creer que es desahorro. Pero hay 760 millones egresados y 760 millones en activos que nos están ahorrando 300 millones adicionales por año. Es tremendamente buen negocio para el país, pero nada de la última parte se registra, solo el egreso. Y nos hacen creer que es puro gasto, desperdicio, derroche y que todo está mal. Realmente se requiere una revisión profunda de la contabilidad de las finanzas públicas. Como les decía hace un momento, la ideología se encuentra impregnada incluso en la forma de contabilizar las cosas. También nos dicen que hemos conseguido deuda cara, o sea, ya no saben cómo afectar el éxito de esta década ganada. Entonces dicen, ya, pero bueno, está bien, lograban hacer cosas, la deuda no es muy alta, pero es deuda muy cara. La verdad es que el costo ponderado de nuestra deuda externa es de 5.8%, menor al 7.1% de antes de nuestro gobierno. Por la seriedad del gobierno ecuatoriano, incluso cuando enfrentamos las situaciones más extremas, mayores dificultades económicas en los últimos 2 años, pudimos acceder a los mercados internacionales. Claro, o sea, la lógica, ustedes saben cuál es la lógica financiera, no es la lógica de desarrollo. La lógica de desarrollo es, tuviste un problema, te ayudo a levantarte. La lógica financiera es, tuviste un problema, te dejo de prestar y me tienes que pagar más cara la deuda que ya tienes, ¿no? Porque hay más riesgo. Por eso Mark Twain decía que el banquero es un tipo que te presta el paraguas
cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Obviamente tuvimos que recurrir a fuentes de financiamiento más caras los últimos meses, pero en promedio la deuda que tenemos es menos costosa que la deuda de los periodos anteriores, pero ahora es que hay el problema de deuda. Ahora, compañeros, me voy a referir a lo que ya les he mencionado tangencialmente a lo largo de esta intervención, la situación que hemos tenido que enfrentar durante los últimos 2 años en el Ecuador. La hemos llamado la tormenta perfecta, Perfect Storm, por la película esta tan interesante, película norteamericana. De esta situación, de esa tormenta perfecta que ha tenido que enfrentar el país, se pueden sacar muchas lecciones para América Latina. Por primera vez, como les mencioné, en los últimos 30 años, tuvimos 2 años consecutivos de caída de exportaciones. Ahí ven el desplome que hemos tenido. Exportaciones menores a las del 2010, en términos corrientes, incluso a las de 2008. A finales del 2016, nuestro total de exportaciones fue tan solo el 64% del valor del 2014. Es decir, tuvimos una pérdida de cerca de 10.000 millones de dólares. Eso para una economía que no alcanzó 100.000 millones de dólares es un golpe brutal. Y no fue solamente el desplome de los precios del petróleo, el cual pertenece al Estado y en consecuencia es una importante fuente fiscal. Después de los impuestos es la segunda más importante fuente fiscal. Antes nuestro gobierno era primera, ¿no? Ahora son los impuestos. En verdad disminuyeron prácticamente todas las exportaciones, camarón, banano, rosas, pesca, etcétera, porque también hubo problemas en los mercados tradicionales del Ecuador. Perdimos, les insisto, casi 36% de exportaciones, cerca de 10.000 millones de dólares en apenas 2 años. Ese es un buen resumen de lo que, de parte de lo que ha sufrido la economía ecuatoriana en estos 2 últimos años. Es importante que lo vean, porque obviamente las exportaciones dependen de factores externos. Pero si ustedes escuchan a los pseudoanalistas, sus medios de comunicación en Ecuador, todo es culpa de las malas políticas del gobierno. O sea, que se desplome el precio del petróleo, que entren en crisis nuestros mercados tradicionales, es culpa de las políticas económicas del gobierno. Qué importante que es el gobierno ecuatoriano, ¿no?, en el mundo. En el 2016, las cosas empeoraron. Iniciamos el año con un verdadero colapso del mercado petrolero, situándose el precio de nuestro crudo en un nivel inferior al mítico piso de $20. Por debajo de este piso ni siquiera se planificaban escenarios. Cuando nos reuníamos con el equipo económico y nosotros volvimos a la OPEP en el 2007, la OPEP hacía el mismo ejercicio, y en el escenario extremo que nos acerquemos a los $20 de barril de petróleo, hacemos esto. Pues en un momento dado tuvimos nuestro barril que se vende con descuento porque es de menor calidad que el crudo referencial en $14. Con un precio de menos de $37.7 por barril, el gobierno central no recibe ni un solo centavo de ingreso petrolero, debido a que todo se va, ¿no? Todo ese ingreso por exportaciones de petróleo y por los pocos derivados que vendemos. No, bueno, vendemos bastante derivados, pero algunos importados, los pocos, producimos poco, importamos y vendemos derivados. Esos ingresos por exportaciones y venta de derivados no cubren el valor de los costos de producción si el barril es menos de $37.7 el precio. Tenemos que pagar costo de producción, tenemos que pagar importación de derivados, cuya venta interna es fuertemente subsidiada por el Estado. ¿Qué significa esto? Que durante los 2 últimos años hemos gobernado sin un solo centavo de ingreso petrolero. Esto hace pocos años hubiese sido sencillamente imposible. Pero no solo aquello. Por primera vez en 40 años como exportadores de petróleo, lejos de recibir ingresos, el gobierno central tuvo que entregar cerca de 1.600 millones de dólares a las petroleras públicas, Petroamazonas y Petroecuador, para que no quebraran, como estaban quebrando todas las petroleras alrededor del mundo. Es decir, no recibimos un centavo de ingreso y tuvimos que darle 1.600 millones para que no quiebren a las petroleras públicas. Las pérdidas de ingresos petroleros en estos 2 años fue de 7.816 millones de dólares. Y le insisto, eso es ingreso fiscal también, porque el petróleo es del Estado. Esto produce la contracción de la economía, pérdida de exportaciones. En consecuencia, genera disminución en recaudación. Por la disminución en recaudación de impuestos, también hemos perdido cerca de 955 millones de dólares entre el 2015 y 2016. Y a ello debemos sumar cerca de 1.100 millones de dólares de pago en apenas 6 meses, primer semestre del 2016, a las petroleras Occidental y Chevron, por los írritos juicios que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios, fruto de estos tratados que ya mencioné, estos tratados de protección recíproca de inversiones, que de recíprocos no tienen nada y donde todo está en función del capital.
Precisamente el último que hice antes de tomar el avión para venir a Argentina fue firmar la denuncia de 17 de estos tratados, luego de un riguroso proceso de auditoría que demostró su inconveniencia para el país, su absoluta falta de eficacia. La mayor inversión ha venido de países con los cuales no tenemos tratados. Y también demostró esta auditoría su incompatibilidad con nuestra Constitución. Pero esas pérdidas totales, por la disminución de ingresos petroleros, reducción de ingresos tributarios, transferencia a las petroleras públicas y pago por litigios arbitrales, suman aproximadamente 11.500 millones de dólares, casi 12 puntos del PIB en pérdida neta de ingresos para el gobierno central. Pese a este hecatombe, ya es muy grave de por sí, el principal problema de la economía ecuatoriana no era fiscal, era externo. Una menor entrada de dólares implica menos liquidez, menos depósitos, menos crédito y disminución de la actividad económica. Pero además compromete grandemente el sistema bancario y la sostenibilidad del sistema monetario dolarizado. Si nuestro Banco Central llegara a quedarse sin reserva para respaldar a los bancos. Si no hay entrada de dólares, no hay reserva. Y si no tienen moneda nacional, no es que en un momento de desesperación ustedes pueden emitir para respaldar los depósitos. No hay reserva, colapsó el sistema bancario y colapsó el sistema dolarizado. Por ello, lo primero que teníamos que hacer era cerrar el inmenso déficit externo, además del déficit fiscal. Todos los economistas conocen que para ello lo más eficiente es la depreciación de la moneda nacional. El problema es que carecemos de moneda nacional desde enero de 2000, cuando un gobierno neoliberal adoptó el dólar como moneda de curso legal en el Ecuador, sustituyendo al sucre. Bueno, fue la medida más absurda que se puede imaginar, ¿no? Confundiendo causa con efecto. Para salvar a los bancos, un banco central que era autónomo de su gobierno, autónomo de su gente, pero bien dependiente del poder financiero y de las burocracias internacionales, triplicó la emisión monetaria. Triplicó la emisión monetaria, pulverizó el sucre, disparó la inflación y llegaron a la brillante conclusión de que los ecuatorianos genéticamente no podíamos tener nuestra propia moneda, por incapaces, ¿no? Problemas genéticos seguramente. Cuando el verdadero problema era la incestuosa unión entre poder financiero y poder político. El gobierno estaba totalmente tomado por los banqueros y todo lo hicieron en función de sus intereses. Pero además de la típica mentalidad neoliberal, la moneda tan solo como medio de cambio. Entonces, no repararon un instante en proponer la eliminación de la moneda nacional y adoptar una moneda extranjera. Esto es más grave que la Unión Europea. La Unión Europea tiene una moneda común. Aunque sea en el Banco Central Europeo, saben dónde queda Grecia. Preguntan a la Federal Reserve dónde queda Ecuador y le dicen en África, ¿no? Entonces, tenemos una moneda extranjera. Importamos una política monetaria extranjera. Por esta mentalidad de que la moneda tan solo es un medio de cambio. La realidad es que la moneda nacional, además de un símbolo de soberanía, es el principal mecanismo de coordinación económica y social. Siempre me gusta dar este ejemplo porque es muy gráfico. Imagínense por un instante un pequeño pueblo donde el hotelero le debe $100 al panadero y por eso el panadero ya no puede seguir produciendo pan. El panadero le debe $100 al industrial molinero y por eso el industrial molinero ya no puede seguir moliendo. El industrial molinero debe $100 al agricultor por el trigo, ¿no?, para la harina, y por eso el agricultor ya no puede seguir sembrando. Y el agricultor le debe $100 al hotelero, porque alguna vez, un fin de semana fue con su novia al hotel, y ya no puede seguir yendo porque le debe los $100, y todo está paralizado. Viene una pareja extranjera un día al hotel o de fuera del pueblo, le pide al hotelero mirar la suite matrimonial, se le prende la chispa al hotelero y dice, ya, pero si me das un depósito de $100. Le dan el depósito de $100 efectivo, le dice a su asistente el hotelero, demórate lo más posible, hermano. Y suben lentamente a conocer la suite presidencial, matrimonial, perdón. Corre ese hotelero a pagar los $100 al panadero, panadero corre a pagarle los $100 al molinero, el molinero corre a pagarle los $100 al agricultor y el agricultor corre a pagarle los $100 al hotelero. Media hora después baja la pareja, ¿sabe que no nos interesó? Nos vamos, aquí están sus $100, pero se netearon todas las cuentas y probablemente la economía se reactivó. Es decir, la moneda como el mejor mecanismo de coordinación social. Si complicamos un poquito más el ejemplo, imagínense que alguien pueda emitir esos $100, que queden en economía
¿ya? Y con las ganancias de la actividad económica recuperada, pues porque le preste los $100 al hotelero. Se reactiva la economía, pero los $100 quedan en economía, ¿no? Y luego con lo que genera en utilidad de hotelero, poco a poco paga esos $100. Eso se llama el crédito bancario, ¿ya? Y el crédito bancario depende también del crédito del Banco Central, que permita mayor emisión monetaria. Esa es la importancia de un Banco Central, esa es la importancia de la política monetaria, esa es la importancia de la moneda como principal mecanismo de coordinación económica y social. Bueno, ese mecanismo no lo tiene Ecuador por las novelerías y por la antipatria de nuestras élites. Y esa moneda que ahora utilizamos como moneda de curso legal, el dólar de Estados Unidos, lejos de depreciarse, que era lo que necesitábamos, se ha apreciado fuertemente en los últimos años. O sea, Ecuador recibe la política monetaria de Estados Unidos, que responde a los intereses de Estados Unidos, que son exactamente opuestos a los nuestros. Si Estados Unidos si hay alto precio del petróleo, Estados Unidos tiene problemas económicos y va a hacer una política monetaria expansiva, muy probablemente, bajar tasas de interés, etcétera. Y si está bajo el precio del petróleo, es lo contrario. Pero para nosotros, que esté bajo el precio del petróleo es el problema. Entonces es un absurdo total haber adoptado esa moneda, más aún esa moneda, cualquier moneda extranjera, pero más aún esa moneda extranjera. Y se comportó el dólar exactamente en forma contraria a lo que requeríamos, se ha apreciado muy fuertemente. Precisamente por eso llamamos a estos 2 años la tormenta perfecta, el desplome de exportaciones y la apreciación del dólar, todo lo cual tritura la economía. Quiero decirles que las depreciaciones de la moneda en los países vecinos crecieron choques mucho menos fuertes que los nuestros. Por ejemplo, Colombia, la depreciación del peso colombiano superó el 80%, la depreciación del sol peruano superó el 20% y no teníamos cómo responder y por el contrario el dólar se apreciaba. Como si todo lo anterior fuera poco, en los primeros meses de 2016 tuvimos la activación del volcán Cotopaxi, el más alto del mundo. Vayan a visitarlo, es bien bonito, pero bien peligroso también. El volcán de actividad más alto del mundo. Eso significó hacer vías de evacuación, mascarillas, capacitación, se gastaron decenas de millones de dólares. En 2016 y 2017 hemos soportado inviernos extremadamente fuertes, cuyas mayores consecuencias, como ya mencionamos, se evitaron gracias a los proyectos multipropósitos inaugurados durante el gobierno. Y de lejos, el más grave desastre natural. El 16 de abril de 2016 sufrimos un terrible terremoto de cerca de 8 en escala de Richter, la tragedia más grande del país en los últimos 70 años, que nos costó 671 vidas y redujo el crecimiento ecuatoriano, crecimiento económico en 0.7% y produjo pérdidas solo por el terremoto por más del 3% del PIB. Pero hasta la fecha el sismo ha tenido más de 3.500 réplicas, los costos siguen aumentando. Una decena de estas réplicas ha sido mayor a 6 grados, es decir, comparables estas réplicas al terremoto que destruyó en agosto del año pasado la ciudad italiana de Amatrice. Nunca, queridos jóvenes ecuatorianos, en toda la historia del país habíamos tenido tantos choques externos negativos, como llamamos los economistas, cosas que no dependen del modelo económico, de la política económica. Nunca hemos tenido tantos choques externos negativos en tan poco tiempo. Ante esta complicadísima situación, tuvimos que tomar básicamente 3 importantes decisiones de política económica. Primero, por la carencia de política monetaria, de moneda nacional, tuvimos que utilizar política comercial para proteger nuestro sector externo. Pero esto es más concreto, es que un bien tiene más arancel, entonces sirve más de instrumento político, ¿no? Ahí está, entonces nos están cobrando más caras las cosas. Básicamente, esta política comercial fue subir aranceles, poner sobre aranceles temporales llamados salvaguardias y permitidos por la OMC, pero le insisto, esto hace más fácil el ataque por parte de los adversarios para criticar las medidas tomadas. Y por supuesto no existía terremoto, nada, todo era culpa del exceso de gasto, el derroche que habíamos tenido en los últimos años, ¿no? Segundo, redujimos el gasto público de inversión en 6 puntos entre 2015 y 2016. Este es de lejos el ajuste más grande de América Latina. Creo que el que nos sigue es Brasil con 2%. Frente a los ineficientes fondos de liquidez recomendados por la ortodoxia económica, poner la plata bajo el colchón para la época de vacas flacas. Para ellos vacas flacas es cuando no se pueda pagar deuda externa, nada más. Frente a esas cosas tan elementales, esas simplezas, nosotros siempre dijimos que nuestra variable que íbamos a poner a trabajar hasta el último dólar. Ese es el fin de la macroeconomía, uno de los fines fundamentales.
trasladar lo más rápido, de la forma más eficiente, el ahorro a la inversión. Entonces dijimos, vamos a utilizar hasta el último centavo. Pero ¿qué pasa si hay problemas? Nuestra variable de ajuste en ese caso será la inversión pública, que era la más alta del continente. Recuerden, jóvenes y estudiantes de economía, uno de los principales, fundamentales principios de la macroeconomía es movilizar lo más rápida y eficientemente el ahorro hacia la inversión. Pero ahora se nos dice exactamente lo contrario, que hay que tener inmovilizado ese ahorro en forma de liquidez y más aún en el exterior. Fondito de liquidez que lo ponemos al 0.5% por medio de bancos centrales autónomos en Estados Unidos, financiando a países ricos, y prestamos nuestros mismos billetes al 7-8%. Esa es una estupidez económica, pero eso es lo que necesitan a cada rato. Nadie niega la importancia de la liquidez para momentos difíciles. Lo que argumentamos es que esta liquidez se puede obtener de manera mucho más eficiente, como lo demostraremos más adelante. Tercera medida que tomamos, realizamos una búsqueda agresiva de adecuado financiamiento. Les decía, la lógica financiera es diferente a la lógica de desarrollo. Entonces, cuando hay problemas, es más difícil encontrar financiamiento. Buscamos financiamiento tanto interno como externo. En el Ecuador, como en casi todos los países de América Latina, el sector privado no es gran ahorrador, ¿no? Entonces es difícil encontrar financiamiento interno. Muchas veces ese financiamiento interno tiene que venir del propio sector público, y eso es lo que hicimos, y eso es lo que no se entiende muchas veces. Entonces buscamos agresivamente financiamiento interno y externo para tratar de hacer política contracíclica y cubrir los inevitables déficits fiscales que se generarían por la pérdida de ingresos fiscales y los desastres naturales. Quieren un terremoto de 8 en escala Richter y que no haya déficit fiscal, es imposible. Con mucha imaginación y creatividad también logramos acceder a muy variables fuentes de financiamiento externo, tales como ventas anticipadas de petróleo, down payments por concesiones de campos petroleros, pago al contado y se paga a través del tiempo la deuda con parte de la producción petrolera. Logramos préstamos bilaterales, incluso operaciones con nuestro oro, la reserva de oro, la joya y la corona, la joya de la abuelita. ¿Y de qué rayos me sirven la joya de la abuelita guardada en un cajón? Pero si con eso puedo poner colateral para un préstamo en época de dificultades, qué bueno. Pero algunos también criticaban aquello. A nivel interno, gracias a la cuenta única del Tesoro y a la coordinación con el Banco Central, se optimizó el uso de la liquidez y el gobierno central se pudo financiar ágilmente con los depósitos de todo el sector público. Nosotros mismos nos sacamos del pantano. Los mismos depósitos del sector público concentrados en el central en la cuenta única, los utilizamos, y también los depósitos excedentarios de la banca privada, sin poner en riesgo jamás el respaldo a los depósitos. La cuenta única del Tesoro del Banco Central es parte de la mal llamada reserva monetaria, que no sirve para respaldar una moneda nacional inexistente, sino que constituyen los depósitos del sector público más los encajes de los bancos privados en el Banco Central. Les insisto, siempre se requiere una reserva técnica, ya no para respaldar una moneda, sino básicamente los depósitos en los bancos. En dolarización, no se requiere reserva monetaria en el sentido tradicional del concepto, y de hecho tampoco se necesita un banco central. Lo que sí hay que tener es respaldo de los depósitos del sistema financiero, lo cual, les insisto, siempre se cuidó, pero no íbamos a tener saldos ociosos cuando urgentemente necesitábamos financiamiento. Las políticas adoptadas produjeron grandes resultados. Les dije que el principal problema era externo. Dejan de entrar dólares, salen dólares, colapsa el sistema bancario, el sistema dolarizado. Pero con las medidas que tomamos, la balanza comercial de 2016 ya registra un superávit de 1.247 millones de dólares frente a un déficit que era insostenible de 2.130 millones en el año 2015. El Estado se pudo financiar sin necesidad de ajustes que perjudicaran a la población. Antes lo primero que se hubiera hecho hubiese sido subir el precio de la electricidad, del agua, teléfono, de gasolina, de gas, transporte, etcétera. Nada de eso ha ocurrido, lo que conocemos en Ecuador como paquetazos, ¿no? Y cerramos 2016 con una reserva internacional de 4.259 millones de dólares. Para el tamaño de la economía ecuatoriana, pues una reserva bastante importante. No ha disminuido un poco, pero de todos modos, 3.000 millones es una reserva razonable para poder respaldar, les insisto, el sistema bancario. A partir del segundo semestre, de hecho, tenemos la mayor cantidad de liquidez en la historia de la dolarización en estos momentos en Ecuador. A partir del segundo semestre de 2016 se evidencian claros signos de recuperación y reactivación de la economía ecuatoriana. La liquidez está subiendo y el crédito se ha recuperado. Los depósitos, ustedes lo pueden ver, se incrementaron entre abril de 2016 y abril de 2017 en 3.316 millones de dólares. En el mismo periodo,
El crédito creció en 2.513 millones. No nos está creciendo al ritmo de los depósitos, pero ya está creciendo. Fíjense que disminuía. Y eso contrae pues la actividad económica, como el ejemplo que le di de ese pueblo sencillo. Si alguien no presta los $100, no se reactiva nada. Tenemos la mayor liquidez agregada, les insisto, de que se dolarizó la economía ecuatoriana. La banca agregada significa Reserva Banco Central y Inabanca. La banca está repleta de liquidez. La banca, que fue uno de los puntos más débiles de la crisis de 1999, cuando colapsó la economía ecuatoriana, se mantiene con un índice de solvencia del 14%, muy superior al 9% exigido por la ley. Además, ya tenemos resultados de recaudación y ventas al mes de abril de 2017, esto es nuevo, me lo acaban de dar hace unos días, que ratifica una importante reactivación económica y recuperación económica. Todos los impuestos reflejan crecimiento interanual. El crecimiento interanual de la recaudación de enero a abril de 2017 es de 9% en total, y del IVA interno, que tal vez se puede considerar el principal indicador de dinamismo, no el IVA de importaciones, porque ustedes saben que importaciones no hace crecer el PIB y puede hacer colapsar el sector externo. El IVA interno, el que se cobra por las transacciones dentro del país, también ha crecido un 9%. Eso significa que hay dinamismo económico. Abril de 2017 es el quinto mes consecutivo de crecimiento en ventas de los principales contribuyentes. Ventas que muestran una importante recuperación desde agosto de 2016. Las ventas de marzo tuvieron el mejor resultado de los últimos 2 años, con un 9% de crecimiento interanual. Y lo más importante, ¿no? Ya llevamos 3 trimestres consecutivos de crecimiento T-1, es decir, con respecto al trimestre anterior, el principal indicador coyuntural de reactivación. Y para los que son más estrictos, no, es con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, interanual, crecimiento interanual trimestral. El último trimestre de 2016 ya tuvimos un crecimiento T-4, interanual, de 1.5%, lo que significa técnicamente que ya no estamos en recesión después de haber pasado, sobre todo con respecto a T-1, varios trimestres de crecimiento, ¿no? 2015 pues tuvimos 3 trimestres consecutivos de crecimiento, y el primero del 2016, del segundo trimestre del 2016 ya nos estamos recuperando con respecto a T-1, y con respecto a T-4 también se muestra crecimiento desde el último trimestre del 2016. El 2016 decrecimos 1.5%, los choques externos fueron demasiado fuertes, solo el terremoto significó decrecimiento de 0.7 sin la réplica, y solo el pago a Occidental y Chevron 1.1 más, es decir, 1.8% de crecimiento se justifica solo por esos 2 factores, y logramos 1.5 de crecimiento. Pero si la economía se midiera, por ejemplo, desde 1 de octubre a 1 de octubre, pues tendríamos crecimiento. El próximo 24 de mayo entregaremos el poder, la próxima semana, con una economía en crecimiento y estabilizada. Se ha superado la fuerte recesión con el mínimo costo y en tiempo récord. La realidad es que con la tercera parte de lo que nos ha pasado, hace pocos años el país hubiera colapsado. Ecuador ha mostrado una increíble capacidad de recuperación. En los años 1998 y 1999 también cayó el precio del petróleo. Ocurrió un fenómeno del Niño. Dicen que este invierno incluso es más grave que ese fenómeno del Niño. Y la economía internacional se complicó. Por todo ello tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente, como les he dicho. La inflación superó el 90% en el año 2000, quebró el 65% del sistema financiero en el año 1999. Nos congelaron los depósitos, como el corralito aquí. Y el salvamento bancario, allá le llamamos salvataje, costó más de $6.000 millones, equivalentes a más del 30% del Producto Interno Bruto de aquel entonces. Por esa crisis, más de la mitad de la población cayó bajo la línea de pobreza. El desempleo superó el 14% y se redujo ese desempleo no por la creación de empleo, de nuevos puestos de trabajo, sino por la migración forzosa de millones de ecuatorianos. Hoy, pese a tener choques externos mucho más fuertes y numerosos, a no tener moneda nacional, eso es gravísimo, hemos enfrentado las dificultades de mucha mejor manera. Para tener una idea de lo complejo de la situación y de lo adecuado de las medidas adoptadas, recordemos la convertibilidad argentina, sistema menos rígido que la dolarización. Era un cambio fijo extremo, pero no eliminaron la moneda nacional, nosotros sí la eliminamos. Recordemos la convertibilidad argentina,
que solo duró 10 años porque no soportó la crisis de México en 1994, el llamado efecto tequila, la crisis asiática de 1997 y la depreciación del real brasileño en 1999. Gracias a las decisiones tomadas, hemos podido superar situaciones mucho más graves, con un sistema monetario más rígido y con un terremoto de 7.8 en escala Richter, todo en apenas 2 años, queridos compañeros. Pero aunque no lo crean, esto no es lo más importante. Lo más importante es que logramos todo esto sin aumentar pobreza ni desigualdad. Por primera vez, esta vez en la historia de América Latina, se enfrentan dificultades de esta dimensión sin que el costo del ajuste lo reciban los más pobres, sino que lo asumieron los más ricos. Un ejemplo conceptual de esto fueron las salvaguardias, que se las impusimos a productos importados, suntuarios, el desodorante importado. Por supuesto, es el que utiliza el dueño del periódico, ese nos sacaba los titulares todos los días, ¿no? De que está todo terrible, etcétera. Pero al pobre eso no le afecta. Otro ejemplo es el impuesto sobre patrimonio de más de $1 millón para financiar la reconstrucción post-terremoto. Esto afectaba solo a las 5.000 familias más ricas del país, pero son las 5.000 familias dueñas de los canales de televisión, del periódico, la radio, que dominan los medios, las cámaras de la producción, que te dan cátedra cada rato sobre política económica, etcétera, ¿no? De esta forma, compañeros, el ajuste significó todo lo que hicimos, salvaguardias, impuestos especiales por el terremoto, ¿no? Reducción de gasto público. Significó la reducción en promedio de $19 per cápita, pero para el 30% más rico. Esto representa solo 4% de ese ingreso. Estos son estudios econométricos, con esto vamos a publicar incluso probablemente un artículo, los realiza sobre todo nuestro querido compañero René Ramírez, pero están verificados por la Secretaría Nacional de Planificación. René es nuestro secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y es econometrista, ¿no? Entonces, el 30% más rico perdió $19 en promedio, 4% de su ingreso. Mientras que el 70% más pobre de la población, en promedio, no redujo su ingreso. Ni la pobreza ni la desigualdad se han incrementado. Y por el contrario, se continuó reduciendo la pobreza estructural o multidimensional, que es la más completa, el concepto de pobreza más completa, pero solo lo tenemos del 2009, por eso no lo utilizo para mis análisis, pero esto se ha seguido reduciendo, es esa pobreza que depende de la falta de acceso a educación, salud, etcétera, todo lo cual no solo se mantuvo, sino que se continuó profundizando. Las reformas institucionales, queridos jóvenes, han sido claves para enfrentar la recesión y evitar que se convirtiera en crisis. Durante la crisis económica de 1999, que terminó, insisto, con la imposición de la dolarización a inicios del 2000, un banco central autónomo del Estado, pero al servicio de los intereses del sistema financiero nacional e internacional, salió al rescate de los bancos privados, triplicando la emisión monetaria para otorgarles créditos de liquidez, que luego servirían para que esas mismas instituciones especularan en el mercado cambiario y pulverizaran la moneda nacional, que se llamaba sucre. Ahora, la Constitución de 2008 establece que la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. En otras palabras, el Banco Central es dependiente del Gobierno Central, como siempre debió ser. Esta es una de las tantas novelerías, ¿eh? No, es que el Banco Central está encargado de la política monetaria y la política monetaria es técnica. Contradice pues la definición de política. Y ese es uno de los mensajes que les voy a dar. Primero viene lo político, luego lo técnico. Con ese criterio, la política fiscal también es técnica. Entonces hagamos los ministerios de finanzas autónomos. La política educativa también es técnica. Hagamos los ministerios de educación autónomos. La política sanitaria también es técnica. Hagamos la política de salud autónoma. Son tonterías. Que en base a la repetición creen que está la demostración. No. Lo que pasa es que los gobiernos populistas, irresponsables, han utilizado la maquinita de hacer dinero para su demagogia, por eso el Banco Central debe ser autónomo. Es decir, hay burócratas que están por encima del bien y del mal, iluminados, querubines, que ellos no están contagiados con todas estas inclinaciones populistas, demagógicas de los malos políticos. Dicho sea de paso, esa es otra de las estrategias de las élites para que no cambie nada, ¿no? Satanizar al poder político, el mundo de lo sucio, lo corrupto, ¿no? Todo político es malo, entonces ya no debe haber política sino gerente, ¿no? Entonces no caigan en esa trampa, compañeros. América Latina no va a cambiar sin el cambio en el poder político.
¿Ok? Por eso estamos aquí. Siempre va a haber lugar a la solidaridad. Siempre va a haber lugar al acompañamiento, a la espontaneidad, a la beneficencia, si quiere. Pero para que cambie la pobreza socioeconómica, para que cambie la injusticia estructural en América Latina, se necesita cambios en las relaciones de poder. Y eso significa procesos políticos en función de las grandes mayorías, queridos jóvenes. Ese es el mensaje central de mi conferencia, ya se lo voy a decir. Pero bueno, con todas esas tonterías, nos hicieron autónomo nuestro Banco Central. Esto fue revertido por la Constitución del 2008. Y con esta coordinación con el Banco Central pudimos implementar medidas para administrar los flujos externos, manejar la liquidez, incluso para dar incentivos productivos. Utilizábamos nuestros propios depósitos del sector público para financiarnos. La Constitución de 2008 también creó la cuenta única del Tesoro, es decir, la obligación de todas las instituciones públicas, incluso universidades, municipios, empresas públicas, ministerios, de tener sus depósitos en una sola cuenta en el Banco Central. Antes existían más de 2.000 cuentas en el sector público, del sector público, y muchas de ellas en bancos privados, dispersos los recursos públicos. Por eso le digo, nadie niega la importancia de la liquidez en momentos difíciles, pero hay formas más inteligentes de administrar la liquidez que inmovilizar el ahorro en forma de liquidez o poner los dólares bajo el colchón para graficarlo. Anteriormente, los entes de control financiero, siguiendo con las reformas institucionales, los entes de control financiero, aunque no lo crean, estaban conformados por los mismos banqueros, los mismos supervisados. Por eso se minimizó la supervisión bancaria y se permitió que las entidades financieras relajaran sus normas de prudencia y solvencia. Esa es la principal causa de la crisis del 99, la desregulación financiera del 94, inicio de la larga y triste noche neoliberal en Ecuador con la llegada del gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajique en el 92, ¿no? Desregulan en el 94 al sector financiero con la reforma de esta ley. ¿Por qué? Porque decían que el mercado financiero solito se iba a regular, bajo el fundamentalismo que solito el mercado se regula. Se reguló también que nos quebró el 65% del sistema financiero de los bancos en el 99 y nos llevaron a una crisis generalizada. Hoy, esos entes de control son absolutamente independientes de los controlados. La regulación financiera y una efectiva supervisión permiten un adecuado control del sistema financiero nacional. Para afrontar los problemas que pudieran surgir en el sistema financiero y para proteger a los depositantes, se constituyó una red de seguridad financiera. Esta red comprende un fondo de liquidez y un seguro de depósito, que son capitalizados con dinero de las mismas instituciones financieras, no como en el 99, que hicieron estas leyes para que todo pagara el Estado. A diferencia del pasado, ya no se utilizan recursos públicos para dar créditos de liquidez o cubrir un salvataje como el de finales de los años 90. Y esto, queridos jóvenes, no es casualidad. Las reformas institucionales demuestran los cambios en las relaciones de poder y la independencia del poder político con respecto al poder financiero. Como les manifesté, la defensa de nuestra soberanía también ha significado eficiencia y bienestar, como lo demuestra la negativa a aceptar las medidas ortodoxas de las burocracias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, como lo demuestra la recompra de deuda y la renegociación de los contratos petroleros. Por último, nos preparamos muy bien para la época de vacas flacas, pero no con absurdos fonditos, con los dólares bajo el colchón y movilizando ahorro, peor, mandándolo al extranjero para ganar 0.5% y prestando nuestros mismos billetes al 7-8%. Hace 3.000 años en Egipto, prepararse para las vacas flacas significaba guardar granos para la época de sequía. En el siglo XXI significa poder seguir produciendo incluso con sequía, como ya lo podemos hacer con los proyectos multipropósitos que ha construido la Revolución Ciudadana. Significa seguir teniendo energía, como ya la podemos tener con las 8 nuevas hidroeléctricas, mega hidroeléctricas que hemos construido. Significa seguir teniendo competitividad sistémica, gracias a que hoy tenemos una de las mejores redes viales de la región. Es mantener la protección social con la gratuidad en educación, salud, universidad pública, lo cual, lejos de contradecir al mercado, lo complementa, lo hace más eficiente al cuidar de los posibles afectados de la situación económica. Hubo un incremento de desempleo, un punto, por todas estas dificultades. Pero ese desempleado ya no tenía que dejar de enviar a sus hijos a la escuela pública, que antes se pagaba, o a la universidad pública, que también antes era cobrada.
o ya podía continuar atendiendo a su familia en los hospitales, que ahora son totalmente gratuitos, los públicos. Entonces, este tejido de protección social, ¿no?, además de ser tremendamente beneficioso, complementa al mercado, no lo contradice, porque aquel que pierde por la situación económica, etcétera, no es que se encuentra en los extremos, en la calle, absolutamente abandonado, y la gente es más proclive para tomar riesgos, cambiar de trabajo, buscar un nuevo empleo, etcétera. ¿Cuáles son las claves, queridos jóvenes, para haber enfrentado exitosamente la tormenta perfecta? Especialmente si la comparamos con el manejo de la crisis de 1999. Básicamente 3. Primero, en aquel entonces el poder político lo tenía el poder financiero. Ahora, les insisto, lo tiene el pueblo ecuatoriano. Durante los últimos 10 años, nuestro gobierno ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías. Hemos luchado por transformar el Estado burgués, dominado por unos pocos, representando a unos pocos, transformarlo en un Estado verdaderamente popular, que defiende el bien común y el interés general, con opción preferencial para los más pobres. Hemos gobernado y enfrentado los problemas en función del bien común, no en función de unos cuantos grupos. Y gracias a un claro liderazgo político, la política económica, las instituciones de control como la Superintendencia de Bancos y la misma Asociación de Bancos Privados, que antes se creía por encima del gobierno y del presidente, fueron alineadas en función de los intereses nacionales. Un segundo factor, relacionado con el primero, obviamente, como ya mencioné, las reformas institucionales, fruto esencialmente de la Constitución de 2008 que acabó con el neoliberalismo y fortaleció al Estado, lo cual no significa ser estatista, significa que se reconoce la importancia de la acción colectiva. El Estado es la representación institucionalizada de la sociedad por medio del cual esa sociedad realiza su acción colectiva tan necesaria. Ustedes pueden ser los agricultores más eficientes. Si no tienen carreteros para sacar su producto, ¿de qué les sirve? Pero para construir el carretero necesitan la acción común de todos. Y eso se llama Estado. Entre las principales reformas, como ya mencionamos, tenemos un Banco Central ahora dependiente del gobierno, la cuenta única del Tesoro y las nuevas instituciones de control, sobre todo financiero. Y un tercer factor, para haber enfrentado con éxito esta tormenta perfecta. Y aquí están presentes algunos de ellos. Un equipo extremadamente coherente y brillante de jóvenes economistas que se encontraban dirigiendo el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Política Económica, el Fondo de Liquidez de la Banca, el Seguro de Depósitos e incluso las instituciones de control. Y como yo soy el primer presidente economista en la historia del país, pues teníamos cierto sesgo hacia los economistas, entonces había gran cantidad de economistas brillantes en el gobierno, no necesariamente áreas económicas, incluso incorporamos a esos economistas en las reuniones de trabajo, como por ejemplo el propio René, que está encargado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, todos juntos pensando la mejor manera de enfrentar las dificultades, todos compartiendo la misma visión, todos muy bien preparados técnicamente y sobre todo, todos patriotas. Esto puede parecer poca cosa. Esto puede parecer poca cosa. Y es una investigación que puede hacer la Universidad de Quilmes. Pero hasta no hace mucho, el mayor anhelo de nuestros equipos económicos era hacer méritos ante el Fondo Monetario del Banco Mundial para ir a acabar su vida de sacrificada labor en Washington, trabajando para esas instituciones. Vaya, vean, hagan un estudio de cuántos ex directores de Banco Central, ex ministros de Finanzas de Latinoamérica, ahora están en Banco Mundial, Fondo Monetario. No estuvieron pensando en cómo llegar a sus países, sino cuando ya se les quite la, ¿cómo le llaman aquí? La pega, ¿no? La nueva peguita ya en Washington, y para jubilarse a los 55 años con miles de dólares, ¿no? Y ganar 12.000, 14.000 dólares mensuales. Queridos jóvenes, esta conferencia se llamó Economía para el Desarrollo, la experiencia ecuatoriana. Si ustedes quieren hablar de economía para el desarrollo, tienen que hablar de poder. El desarrollo es básicamente un problema político. Luego viene la indispensable cuestión técnica. Como punto de partida, necesitamos para sacar adelante nuestro país hombres políticos, no gerentes. Es diferente la lógica empresarial a la lógica de un estadista, compañero. Como punto de partida. Pero no quieren hacer creer eso. Satanizando el poder político, no quieren hacer creer que las respuestas van a venir de los gerentes, ¿no? Y de los grupos de poder fácticos, medios de comunicación, ciertos supuestos representantes de la sociedad civil, que son políticos fracasados,
¿no?, que no tienen éxito en las urnas y arman su fundación, su ONG, y luego se autodenominan representantes de la sociedad civil. Y ellos son los que tienen que gobernar, ya no el presidente, ya no los ministros, porque si estamos en política todos somos sucios, todos somos corruptos, todos somos malos, ¿no? A no caer en esas trampas. Como punto de partida es fundamental cuestionarse quién manda en una sociedad y quién debería mandar. Las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. La izquierda moderna no puede negar el mercado, pero queremos sociedades con mercado, no sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad son una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. El mercado debe ajustarse a las necesidades sociales y no la sociedad ajustarse a las necesidades mercantiles. Pero todo esto es cuestión de poder. Detrás del mercado está el capital privado y detrás de ese capital privado las élites que siempre nos han dominado. John Kenneth Galbraith decía que el economista que hace abstracción de las cuestiones de poder es un completo inútil. Primero está el problema político, luego viene lo técnico. Las instituciones, políticas, programas, asignación de recursos reflejan las relaciones de poder dentro de una sociedad. El más grave daño que se le ha hecho a la economía es quitarle su naturaleza original de economía política. La economía nació como economía política. En el camino se les quedó lo de política y ellos nos quieren decir que con unas cuantas ecuaciones van a resolver los problemas. Y en verdad, todo es en función del paradigma dominante. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder dentro de una sociedad, nos han vuelto funcionales a los poderes dominantes. Los grandes avances en la última década, el manejo de dificultades nunca vistas con el menor costo para los más pobres, es porque en Ecuador ya se gobierna para las grandes mayorías. Y aunque falta mucho por hacer, tengan la seguridad que mi país ya manda el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre.